Un saludo a todos ustedes. En este momento les hablo más como Daniel que como Adrián, y lo hago con el simple motivo de desearles un feliz año nuevo y también que espero hayan pasado una feliz Navidad. Claro, todo atrasado porque no pude subir un video en las fechas propicias, pero creo que se merecen el intento. Así como también les agradezco mucho por dedicarme algo de su tiempo y atención y que mis historias sean del agrado de ustedes, porque créanme que significa mucho para mí que todo esto vaya avanzando, independientemente de la velocidad que lleve. Creo que se merecen la atención directa de un gracias. Y sin más retrasos, pues los dejo con el video. Saludos visitantes, les habla Adrián Herrero y he vuelto con una nueva historia de salida de los hornos a la forja de las pesadillas. La historia de hoy habla sobre un temor primigenio, el miedo a las deidades, así que toma asiento y escucha con atención y cuestiónate todo lo que quieres conocer acerca de Dios. ¿Han oído esas viejas, muy viejas historias? Aquellas de la Biblia que hablan sobre el retorno de un Mesías, de una segregación, de la separación de la cizaña del trigo. En pocas palabras, una purga para el mundo del mal llamado pecado. Siempre se me hizo curioso el modo en que los creyentes esperaban dicho momento. Es decir, ¿quién en su sano juicio podría aguardar con ansias el fin del mundo? No podía evitar preguntarme si se trataba de una gran cantidad de fe la que respaldaba tan descabellado anhelo, o si solo era su ego haciéndoles querer ver cómo aquellos infieles profanos eran erradicados mientras ellos, muy seguros de sí mismos, eran elevados a la ciudad celestial para pasar la eternidad alabando a su querido Dios. Desde que ese Mesías se fue, se profetizó su regreso, y así se ha mantenido desde entonces. Aquel lejano tiempo dio paso al medievo, para que luego del medievo surgiera la era moderna, y dicho augurio no se ha cumplido todavía. Yo estoy al tanto de dicha promesa, porque, al menos cuando fui un niño, mi familia me llevó infinita cantidad de veces a la iglesia intentando forjar en mí una espiritualidad que nunca se impregnó. Así que crecí ajeno a todo ello. Y fue aún peor cuando crecí, pues siendo cada día más independiente en la vida, mi desapego creció a la par. Pero por alguna razón, las palabras "Él ya viene" fueron de las pocas que se quedaron grabadas de aquellos ahora ya algo lejanos años. Muy pocas veces en mi vida entablé conversaciones que tuvieran que ver con la religión. Siempre se ha sabido que es un tema delicado, y cualquier disensión suele ser tomada a mal. Por tanto, solo me limitaba a escuchar la mayoría del tiempo y a hablar muy poco, lo suficiente como para no ser considerado como alguien sin modales. Sin embargo, siempre que escuchaba alguna plática sobre el retorno del Mesías, mi mente generaba de manera automática una respuesta a la pregunta que nunca faltaba: ¿cuándo es que volverá? Y a diferencia de muchos, que solo respondían pronto, siendo eso lo que se les enseñó, yo solía responder mentalmente: cuando venga. Si es que lo hace, lo hará cuando todos se hayan olvidado de él y nadie lo espere más. Tal parece que, sin saberlo, ese pensamiento mío acertaría en el hecho de que la gente de poco en poco fue olvidándose de él. No puedo apostarlo ni asegurarlo, pero sé que la fe fue desvaneciéndose y las oraciones hacia él fueron menguando también, hasta llegar al punto en que los humanos pensaron que solo ellos existían y solo ellos eran relevantes en la trama de la existencia misma, aun cuando el propio universo, en su vastedad, se ha encargado de demostrarnos lo contrario. No somos únicos, no somos especiales. De no existir, nadie más lo percibiría y todo seguiría su curso. Sí, de ese tamaño es el ego del hombre, tan grande y tan voraz que parece que fue capaz de comerse al mismísimo Dios.
Entonces, al igual como suele llegarnos la muerte a nosotros los mortales, es decir, de manera fortuita, dicho día por fin se presentó. Caminaba junto a mi esposa e hijas. Era un día completamente normal, nada interesante. Es más, ni siquiera era domingo. Ya saben, ese día bien podría quedar perfecto para la ocasión, pero no fue así. Íbamos por la acera pensando en nuestros asuntos, justo como lo hacían las demás personas alrededor nuestro, cuando un estruendo rompió el balance armónico que los sonidos de la ciudad siempre alcanzaban. Superó a la cacofonía resultante de las muchas y simultáneas pláticas sostenidas por las personas en la calle, al sonido de los autos, camiones y cualquier otro vehículo sobre la tierra, el cielo o el mar. Fue tan grande que, según supe después, se escuchó literalmente en todo el mundo. La reacción natural de todos los que estábamos ahí fue agacharnos, pues temíamos que se tratara de alguna explosión de gran magnitud. Abracé a mi familia tanto como mis fuerzas me lo permitieron y esperamos a que pasara lo que tuviese que pasar. Sin embargo, luego del transcurso de varios segundos, nada sucedió. Después de dar un poco más de tiempo para asegurarnos de que todo estaba bien, comenzamos a ponernos de pie. Pero esa acción se vio interrumpida con la llegada de un segundo ruido ensordecedor. Este fue muy diferente al primero. Aquel era un sonido firme, hasta cierto punto elegante, que se deslizaba tenuemente entre tonos agudos y graves, como si el instrumento que lo generara fuera perfecto. Este otro, en cambio, era aterrador, más cercano a un rugido, abundante en tonos graves, como el cuerno de guerra de un ejército bárbaro. Con ambos sonidos, los vidrios de los edificios temblaron, pero con el último, la vibración llegó a tal punto que terminaron estallando, desembocando en una lluvia de cristales que hirió a algunas personas. Luego de ese efímero, pero aterrador momento, la calma llegó nuevamente, al menos en apariencia, pues yo, así como seguramente todos los demás presentes, nos fuimos con mucha inquietud en el pensamiento. Tan solo unas cuantas horas después, casi todos los canales de televisión estaban siendo atiborrados con la misma noticia. En varios puntos del mundo se apreciaba que el sol estaba comportándose de manera extraña, pues su brillo parecía estar aumentando de manera considerable, y aún así, la temperatura no subía. Un fenómeno ciertamente inexplicable. Por otro lado, en la Tierra grietas enormes comenzaron a aparecer, todas ellas localizadas específicamente en valles muy amplios. Dicho detalle hizo pensar a muchos que esas fallas no estaban allí por mera casualidad, parecían producto de la premeditación, y lamentablemente, dicha teoría se iba a corroborar sin demasiada demora. Aquellos sonidos como de trompetas hicieron acto de presencia nuevamente, siendo esto el comienzo del fin. El sol emitió un enorme destello, y de él comenzaron a emerger filas de seres que en un inicio no podíamos identificar, pues el asombro por un acontecimiento tan insólito había bloqueado aparentemente nuestro entendimiento. Mientras esas imágenes increíbles se mostraban en el monitor, mi esposa y yo mirábamos aún sin dar crédito. Yo tenía la respuesta en mi mente, pero por alguna razón no era capaz de externarla. Sin darme cuenta, me llevé una mano a los labios, como señal de auténtica preocupación. Intentaba hablar, pero solo podía hacerlo en mi cabeza. ¡Son ángeles!, gritaba en mi mente, totalmente desesperado por no poder expresar lo que sabía. Mi debate interno y frustración fueron frenadas de golpe al ver la continuación de los eventos. Las grietas se abrieron a modo de enormes bocas, de las cuales aparecieron llamaradas, ondas de calor infernales, una hórrida cantidad de gritos, lamentos e improperios que venían de los condenados, y finalmente, una serie de pasos. La marcha de una armada proveniente del Averno. Las pisadas eran tan fuertes y eran tantas que terremoto funcionaba como un sinónimo adecuado para describirlas. Una horda de espantosos demonios comenzó a desfilar sobre la faz de la tierra, todos ellos con armaduras toscas de color negro azabache, que despedían pequeñas fumarolas. Algunas porciones de sus armaduras brillaban con un leve fulgor anaranjado, similar al de las brasas.
haciendo parecer que el metal estaba al rojo vivo. Todo esto contrastaba enormemente con la apariencia de sus contrapartes divinas. Los ángeles portaban refulgentes armaduras de color plateado, en su totalidad impecables. Lo que era prácticamente igual entre ambas partes era la cadencia en los movimientos de su andar, muy militar, justo como podría esperarse de ellos. El despliegue de tropas se prolongó por bastante tiempo durante el cual, de manera indebida, mucha gente se congregó para ver más de cerca, muy a pesar de los intentos de las autoridades de que esto no pasara. Ambos bandos avanzaban hasta que los que parecían ser los comandantes tocaron cada uno un cuerno que les indicó que era momento de detenerse. Al ver tales instrumentos, supimos de inmediato que esos habían sido los causantes de aquellos sonidos que anunciaban el apocalipsis. La armada celestial e infernal quedaron una frente a la otra, separados únicamente por un espacio que no rebasaba los 100 metros. La gente presente en el lugar ya rebasaba los centenares, y en mi mente la sensación de que algo malo estaba por suceder aumentaba al mismo tiempo que la concurrencia lo hacía. Deben salir de ahí, murmuró mi esposa. Mi esposa apartó la vista del televisor y me miró, como buscando en mí alguna consoladora concordancia, y claro que la obtuvo. Sin embargo, había algo en lo que no lográbamos coincidir, pero seguía sin poder expresarlo. Solo yo lo sabía, y tal vez, aunque hubiera podido decírselo, no lo habría hecho. Deseaba protegerla de una realidad muchísimo más terrible de lo que ella se imaginaba. Esas tropas no estaban aquí para pelear entre ellas. Habían llegado con un fin muchísimo peor. El sonido de los cuernos nuevamente se dejó escuchar, lo que provocó que tanto ella como yo retornáramos la vista hacia el monitor, olvidándonos por completo de la corta charla previa. El primer toque de cuerno hizo que los ejércitos adoptaran la posición de firmes. Golpearon 2 veces sus armas contra el suelo, lo que hizo que las personas en el sitio se estremecieran por el susto. Aún así, eso no bastó para hacer que se fueran. Los comandantes llevaron nuevamente los cuernos a sus labios, esta ocasión uno a la vez. Lo hizo primeramente el líder de los ángeles, quienes al oír el cuerno dieron un cuarto de giro, quedando así viendo hacia la multitud. Ese movimiento arrancó un grito ahogado conjunto al gentío, y en mí disparó una alarma mental que casi me destruyó el cerebro. Apreté los puños y comencé a sudar. Al ver eso, mi esposa se acercó para tomarme de la mano. Aprecié su buen gesto, así como la nobleza de su intención, pero la verdad es que no había logrado tranquilizarme lo más mínimo. Lo que iba a suceder era más claro para mí a cada momento. Deseaba decírselo a mi esposa, quería hacerlo, pero seguía sin poder articular palabra alguna. Ahora que comandaba a los demonios también tocó el cuerno, y sus subordinados hicieron lo mismo que los ángeles acababan de hacer. Algunas personas, en un arranque repentino, pero lamentablemente tardío de razón, comenzaron a retirarse, siendo este un grupo muy pequeño, ya que la mayoría aún sentía más asombro y curiosidad que miedo. Mi mujer y yo cruzamos miradas. En nuestros ojos era evidente que ambos sabíamos qué era lo que estaba por suceder. Debo decir que compartir ese peso fue levemente reconfortante. Incluso ayudó a que ese apretón de manos que aún sosteníamos fuera más efectivo. El silencio y la calma tensa reinaron por varios instantes. Las cámaras de televisión trataban de capturar la totalidad de lo que sucedía, y ciertamente a duras penas lo conseguían. Llegó un momento en que los dirigentes de las 2 milicias alzaron los cuernos. Al hacer eso, todas las cámaras se posaron en ellos. Estaban completamente pendientes de sus movimientos. Fue así que, en la mayor nitidez posible, los televisores de todos aquellos que observaban ese acontecimiento pudieron ver cómo el ángel y el demonio líderes se miraban entre sí e intercambiaban una sonrisa de complicidad, para después soplar sus cuernos simultáneamente una última vez. ¡Los matarán a todos! Gritamos ella y yo al mismo tiempo. Hubo una extraña sincronización entre nuestra exclamación mutua y la consecuente acción que realizaron los ángeles y los demonios. Apenas los cuernos dejaron de sonar,
ambas huestes abrieron las alas para lanzarse contra la multitud cercana. Incluso aquellos que en un comienzo habían tomado la sabia decisión de alejarse, terminaron siendo alcanzados y asesinados por igual. Así comenzó una masacre a nivel global. Fue una escena que se repitió en múltiples sitios del mundo, casi al mismo tiempo, todas y cada una de ellas con prácticamente el mismo resultado. La humanidad realmente pudo hacer poco contra este ataque. No tuvieron tiempo de prepararse, además de que los enemigos parecían ser indestructibles. En menos de un mes, toda línea de defensa fue arrasada. A partir de ese momento pasamos a escondernos para sobrevivir. Sobra decir que esa táctica no era más que para posponer algo que se veía inevitable. Estaba claro que su idea era la aniquilación total de la raza del hombre, o por lo menos eso era lo que yo pensaba en un comienzo. Llegó el día en que el desastre alcanzó la ciudad donde vivíamos. Mi familia y yo nos movíamos entre los escombros de casas y edificios, tal como lo harían las cucarachas evadiendo a quienes buscaban exterminarlas. Era una comparación humillante, lo sé, pero creo que era la más atinada para la situación, pues estábamos tan indefensos como lo estaría un insecto. Yo iba a la cabeza decidiendo el camino, intentaba buscar las rutas que estuvieran menos expuestas con la esperanza de que no nos detectaran. Tanteaba el terreno y solo hasta que confirmaba que era seguro les indicaba que podían seguir. Mientras hacía eso, repasaba en mi cabeza lo poco que recordaba sobre el apocalipsis. Y aunque ciertamente nunca fui un erudito en el tema, sí sé que jamás se habló sobre una carnicería de este tipo. Es decir, se hablaba sobre la erradicación del mal, del juicio de los vivos y muertos. Claro que habrá un castigo para los malvados. Pero, ¿realmente se refería a esto? Yo estaba muy inquieto y con mucho miedo. Buscaba alguna manera de tranquilizarme. De súbito llegó a mi mente la idea de rogarle a Dios que nos ayudara. Pero luego recordé que todo apuntaba a que Él estaba detrás de todo esto. Entonces, mi potencial plegaria se transformó en un improperio hacia el Todopoderoso. Desconozco si mi simple intención efímera e involuntaria de súplica pudo ser oída e interceptada, pero parecería que así fue. Pues apenas ese pensamiento abandonó mi mente, un ángel y un demonio atravesaron el techo en medio de una explosión de concreto y varillas retorcidas. Cuando el ángel colocó su vista sobre nosotros, nuestros cuerpos se paralizaron, haciendo que cualquier intento de escapar fuese completamente inútil. Ambos seres caminaron con paso tranquilo hasta nosotros. El demonio sonreía abiertamente, mientras apretaba con fuerza la lanza que portaba en una de sus manos, como ansioso por poder utilizarla. Por su parte, el ángel mostraba una mirada estoica. Era algo muy curioso, pero al verle, producía en mí una especie de sensación de calma que chocaba con mi pánico, generando un sentimiento incómodo e indescriptible. Al llegar frente a nosotros, el demonio alzó la lanza con toda la intención de atacarnos, pero su imposible compañero le detuvo levantando una mano. Al ver esto, el ser del infierno se detuvo de mala gana. El ángel nos tocó a cada uno con la otra mano en la frente, en tanto recitaba unas palabras en un idioma que no entendía, para después aguardar. Al paso de unos segundos, mi frente comenzó a arder, y aunque no podía ver qué era exactamente lo que pasaba, pude sentir cómo la forma de una cruz comenzaba a manifestarse sobre la piel de mi frente. Otra cosa que noté, que me provocó aún más miedo, fue que eso solo pasó conmigo, ya que ni mi esposa ni mis hijas expresaron algo más que el llanto y quejidos ahogados que yo también había estado demostrando hasta hace poco. Este está bautizado. Vendrá con nosotros. No necesitamos a los demás. Esas palabras me helaron la sangre y casi lograron romper la parálisis. Este fue el problema, que solo se quedó en un casi. Tuve que presenciar cómo el demonio utilizaba su lanza contra mis dos hijas, y aquel ser celestial utilizar su espada para atravesar el corazón de mi esposa. En mi vida, jamás habría imaginado a un ángel asesinando a alguien a sangre fría. El halo blanco que lo rodeaba era tan inmaculado que cuando una de las gotas de sangre de mi esposa iba a salpicarle por accidente, esta se evaporó antes de que pudiera tocarlo siquiera. Luego de eso, el ángel me tocó una vez más. Entonces, todo se tornó oscuro. Luego de no sé cuánto, desperté en una especie de campo de concentración. Pude descubrir que no era el único sobreviviente. Es más, había más de los que yo llegué a pensar, y todos teníamos algo en común.
todos pertenecían a la iglesia, así fueran personas devotas o simplemente estuvieran bautizadas, tal como era mi caso. Escuché las historias de muchas de las personas allí presentes, y con ellos pasó lo mismo. Todas las personas que conocían que no eran de la iglesia fueron asesinadas. Por tanto, la idea de que se trataba de una especie de purificación cobraba más y más sentido. Cada cierto tiempo venían por un grupo de gente y se los llevaban para jamás volverles a ver. Inevitablemente llegó el día en que vinieron por mí. Opuse tanta resistencia como me era posible, pero la realidad es que yo no era rival para un par de ángeles. Así que, como pueden imaginar, me doblegaron al instante. Literalmente a rastras me condujeron a un extraño lugar, el cual se parecía mucho a un estadio o a un coliseo. Antes de entrar a la arena, cambiaron mis ropas, que ya podían ser consideradas harapos, por nuevas, brillantes y perfectas vestimentas blancas. Luego de eso, me llevaron a la arena. Esta era de forma circular, de un amplio perímetro, con muchos banquillos similares a los que se usan en los confesionarios dispuestos sobre ella. En cada uno de esos banquillos había personas inmovilizadas, sujetadas por las correas al sitio donde se colocaban los brazos a la hora de confesarse. Todas ellas, al igual que yo, se retorcían intentando inútilmente el poder liberarse, y lo único que conseguían era agotar sus fuerzas, cosa que les era útil a aquellos que los mantenían cautivos, pues si nuestras energías menguaban, no íbamos a ser capaces de tolerar lo que venía. Frente a todos nosotros había una especie de pedestal gigante, y sobre él yacía un animal extraño de iguales proporciones. Era una especie de cordero cimarrón de color café. La criatura parecía dormitar. Más aparte de su gran tamaño, otro elemento que lo volvía particular eran dos pares de alas que se mantenían al ras del suelo. Todas estas cosas desencadenaron un torrente de dudas que amenazaba con hacer estallar mi cerebro. Deseaba irme. Deseaba poder estar nuevamente con mi familia y vivir como si nada de esto estuviese pasando. El inicio de un canto gregoriano proveniente de las personas sentadas en las gradas de la arena me sacó de mis pesares. Fue macabro en muchos sentidos. No solo por las inhumanas notas que emitían, lo era también por la apariencia de aquellos bizarros espectadores. Todos vestían las mismas ropas blancas que los que estábamos sobre los banquillos, pero había una diferencia sustancial y perturbadora. Todos ellos, o por lo menos aquellos a los que yo lograba ver, exhibían en sus rostros una alegría que incomodaba. Su boca se ampliaba en una desagradable sonrisa y sus ojos estaban completamente abiertos, mirando detenidamente y emocionados al cordero en el centro de la explanada. El canto se iba elevando más y más, hasta que el cordero, tal vez por acción de los cánticos, levantó la cabeza. Santo, santo. Esas dos palabras se escucharon como un eco de voz grave y tétrica. Miré en todas direcciones buscando el origen de tan espantoso hablar, solo siendo aquel animal imposible su fuente. El canto aumentó, llegando a ser más intimidante aún. El movimiento conjunto de todas aquellas bocas me aterrorizaba, al igual que el modo en que lo adoraban. El cordero de manera sorpresiva extendió sus 4 alas, y en la cara interior de ellas pude ver una gran cantidad de ojos. Eran de diferentes tamaños y miraban en direcciones distintas, para después enfocarse todos sobre los que estábamos frente a él. Dios de Dios, Dijo. luz de luz. Al terminar de pronunciar la palabra luz, los ojos comenzaron a brillar. Fue primero un leve resplandor, pero se incrementó tanto que se convirtió en un brillo cegador. Muy a pesar de ese fulgor, no pude, por alguna razón que no entendía, dejar de ver directamente hacia donde estaba el cordero. Mientras lo hacía, podía sentir como algo dentro de mí iba cambiando. Entrega tu cuerpo, entrega tu mente, entrega tu alma. Eso ayudó a esclarecer aquella desconocida sensación, porque eso era precisamente lo que estaba pasando. Todo lo que soy se estaba yendo, vaporizándose víctima de aquella maldita luz. Todas mis emociones, mis viejas alegrías, mi enojo actual, mis crecientes miedos, todo sin excepción se estaba yendo. Forma parte del segundo Génesis.
vivirás de nuevo Edén, sin pecado, sin maldad alguna. Un nuevo mundo purgado de la anomalía que es el libre albedrío. Todo será felicidad. Ahora, un júbilo inexplicable e impuesto por el Cordero se alojó en mi cerebro, ocupando el espacio en el que anteriormente se había alojado mi personalidad y mis recuerdos. De poco en poco la idea de adorar a ese ser iba haciéndose presente, volviéndose un deseo incontrolable. Entra al reino bendito. Adora al Señor tu Dios. Una sonrisa empezó a dibujarse en mi rostro. Era la misma gesticulación que los demás adoradores. Entonces, antes de perderme por completo, entendí qué era lo que pasaba. Pero ciertamente de nada servía saberlo, pues tan pronto como lo descubrí, lo olvidé. Amén. Dijimos al mismo tiempo el Cordero y yo, justo antes de que los últimos rastros de mi individualidad se borraran por completo. Eso sería todo por el día de hoy, querido visitante. Así que ve y descansa, que la Forja de las Pesadillas volverá pronto con una nueva historia para ti. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, apóyanos a darle like, suscribirte y compartir para seguir así deleitándonos con las creaciones de Drem el Herrero.